Siendo las 3:30 del día 16 de mayo del 2022, se reunió la sala en pleno de la Corte Constitucional, la cual está compuesta por Jonathan Álvarez, Felipe Cadena Durán, Tatiana Nova, Miguel Martínez, Alejandra Millán y mi persona, Valentina Marulanda. Primero les hablaré sobre qué es el habeas corpus. Pues este está consagrado en el artículo 30 de la Constitución Política de Colombia, que dice, abro comillas, quien estuviere privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de 36 horas, cierro comillas. Este derecho al habeas corpus es uno de aquellos que, según el artículo 85 de la Constitución Política, tiene aplicación inmediata y, por lo tanto, no requiere de desarrollo legal ni de otro acto para efectos de su aplicación y garantía. Asimismo, el habeas corpus tiene una doble connotación, pues es un derecho fundamental al tiempo que una acción para tutelar el derecho a la libertad personal, acción mediante la que se hace efectivo el derecho. El derecho consagrado en el artículo 30 de la Constitución puede también interpretarse como una acción de igual naturaleza a la acción de tutela, de que trata el artículo 86 superior, que tiene toda persona contra cualquier acto expedido por autoridad judicial, sea este auto o inclusive sentencia, pudiendo ser esta última de cualquier instancia, para pedir su libertad en aquellos casos en que creyere estar ilegalmente privado de esta. Se puede afirmar en otros términos que se trata de una acción de tutela de la libertad, con el fin de hacer efectivo este derecho. Ahora le doy la palabra a la magistrada Alejandra Millán. Buenas tardes para todos. En consonancia pues con lo dicho anteriormente por la magistrada Valentina Marulanda, la acción del habeas corpus pues puede promoverse primero ante cualquier autoridad judicial cuando la aprehensión se hubiera ordenado por fuera del proceso penal. Pues para que cese inmediatamente la vulneración del derecho fundamental a la libertad del afectado. Y segundo, ante el juez de la causa, cuando la privación de la libertad no sea justificada o la definición pues, de la causa sea dilatada injustificadamente, aunque la privación de la libertad se haya ordenado con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. Por otro lado, el habeas corpus, para cumplir con su objetivo de verificación judicial, pues de legalidad de la privación de la libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición que queda la persona afectada. En ese sentido, pues es esencial la función que cumple el habeas corpus como medio para controlar al respecto a la vida e integridad de la persona. Pues para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos, pues como son las penas crueles, inhumanos o degradantes. Esta se encuentra fundamentada en la experiencia sufrida pues por varias poblaciones de nuestro hemisferio en décadas muy recientes, particularmente por desapariciones, torturas y asesinatos cometidos o tolerados por algunos gobiernos. El habeas corpus pues se convierte así en el instrumento máximo de garantías de la libertad individual cuando ésta ha sido limitada por cualquier autoridad en forma arbitraria, ilegal o injusta, como también de otros derechos entre los que se destaca la vida y la integridad física. Esto es más o menos como de lo que se trata el habeas corpus. Ahora seguimos hablando sobre la sentencia, la cual obtuvimos un
magistrado que salvó voto, que fue Miguel Ángel Martínez, y los accionantes que fueron Alonso Campiño Bedoya y José Vicente Murillo Tobo. Seguidamente, la magistrada Tatiana. Bueno, muy buenas tardes. Los intervinientes en esta audiencia son el Laboratorio de la Dijín, la Brigada 18 del Ejército Nacional, la Unidad Nacional contra el Terrorismo de la Fiscalía General de la Nación. No hubieron pruebas solicitadas, no hubo, perdón, pruebas solicitadas por la Corte Constitucional. Sí hubo audiencia pública y no se encontraron otras particularidades procesales. Los temas principales a tratar de esta sentencia son, como lo decían las otras magistradas anteriormente, el habeas corpus, también la acción de tutela y el debido proceso. En este momento le cedo la palabra a mi compañero magistrado Juan Felipe Durán. Muy buenas tardes a todos. En esta sentencia quisimos traer también a colación unas normas que son supremamente importantes, que han encaminado a ser parte de norma como objeto de pronunciamiento. Entonces, como primera tenemos la Ley 600 del 2000, ¿sí? También tenemos la sentencia C620 del año 2021 y el artículo 382 de la Ley 600 del 2000. En otro aspecto importante, también tenemos como un hecho objeto de pronunciamiento, ¿sí? Que los actores aseguran que los argumentos de la negativa del habeas corpus configura la aplicación indebida de una norma, ¿sí? Que la Corte Constitucional halló, esta la halló contraria a la Constitución política y que en consecuencia no puede producir dichos efectos legales. Adicionalmente, también se asegura que, de acuerdo con lo establecido en el artículo primero de la ley estatutaria que reglamenta el derecho de habeas corpus, lo que se pretende allí es que en una acción constitucional que tutela la libertad personal, cuando alguien es privado de libertad, ya sea con violación de las garantías constitucionales o, mejor dicho, legales, o esta también se prolongue ilegalmente. También en esta sentencia es de suma importancia hablar sobre unas decisiones que fueron en materia de acción de tutela, ¿sí? Y el fallo sería confirmar, ¿sí? Dicho fallo que es proferido el 9 de mayo del 2006, que está consignado en esta sentencia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que denegó, qué punto importante, la tutela que fue promovida por los señores Alonso Campiño Bedoya y José Vicente Murillo Tobo, en contra del Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bogotá y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Y ya para hacerle la palabra a mi compañero magistrado, traemos a colación un aspecto muy importante que habla sobre orden a la autoridad pública. Entonces, en la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional solicitaron copias de los expedientes. También se fue solicitado copia de los CDs, copia de los escritos que adelantó la SIJIN y copias de las solicitudes que hicieron las partes, ya sea ante los juzgados. Muchas gracias. Les cedo la palabra a mi compañero magistrado Jonathan Álvarez. Bueno, buenas tardes a los presentes magistrados que están en esta sala. En este momento les voy a hablar sobre la ratio decidente. Frente a la ratio decidente en esta acción de tutela, lo que pasa es que al momento es improcedente. ¿Por qué es improcedente? Porque al momento que se instauró la Sala Penal del Tribunal Superior de Arauca, tenía pendiente el recurso de apelación que interpuso el apoderado de las partes. Entonces, en este caso, lo que querían hacer la partera, aceleraron un poco el proceso, pero lo que hicieron fue dilatar.
¿Por qué? Porque allá había un proceso pendiente y ellos querían ir por encima de ese proceso. Entonces, frente a la ratio decidente, por ende, no es improcedente esa acción de tutela en este recurso. Si nos vamos a mirar un poco sobre el tema de la doctrina general, ¿qué pasa? También es improcedente, porque el juez de tutela de la competencia era un juez natural y no lo podía tomar como le correspondía a él. No era competente para solucionar, digamos, este conflicto con la acción de tutela, como lo expliqué anteriormente, por el tema de que ya había un proceso frente al Tribunal Superior de Arauca. Si vamos más allá un poco y vamos a mirar las definiciones dogmáticas que se crean, en este caso no hay unas definiciones puntuales, digamos, porque no ameritan ese escrito que hay como tal en esta sentencia. Como le dijo el magistrado anterior, Juan Felipe, por ende también debemos solicitar copias de estos expedientes para revisarlos, copia de los CIDI, y adicional de esto también debemos solicitar copias de los escritos que hubiesen en lugar por parte de la CIDI del departamento de Arauca y de la CIDI a nivel nacional. También tenemos que tener en cuenta, digamos, como el pronunciamiento de respaldo, es decir, la necesidad de acudir a instancias judiciales intervinientes dentro de este proceso penal, cuando hay que solicitarse una suspensión de la medida de aseguramiento. Es decir, como inclusive en los casos de la privación de la libertad, esto estando, digámoslo, siendo ilegalmente prolongada, no se puede hacer, y dejar muy en claro y muy bien firme, como hay sentencias anteriores, donde no podemos instalar una acción de tutela mientras que el tribunal no le dé respuesta a lo anterior del proceso para no dilatar y no congestionar más el aparato judicial. Le cedo la palabra al magistrado Miguel Ángel. Buenas noches, honorables magistrados. Hay que tener en cuenta las salvedades propias de mis compañeros. 5 de los 6 magistrados guardan la misma tesis o la misma postura. Y esto trata primero que todo que 2 accionantes solicitan acción de tutela para validar su derecho del habeas corpus como medida de salvaguarda a su derecho fundamental a la libertad. La salvedad de la Corte dice que no se pueden ejecutar actuaciones por medio de la acción de tutela siempre y cuando hayan procesos ante otros entes judiciales que estén conociendo el caso. En este caso, 2 juzgados o 2 jurisdicciones, las cuales son el Tribunal Superior de Arauca, autoridad máxima que conoce de este proceso, y segundo que todo, el juzgado del circuito octavo de Bogotá. ¿Qué ha sucedido con estos 2 juzgados? Hay que tener en cuenta que el juzgado del circuito de Bogotá no era el principal que conocía el proceso, sino que él comenzó a conocer del proceso en el entendido de que se le trasladaron expedientes de otro juzgado que ya no era competente para conocer el caso. Esta jueza que conoce de este proceso actualmente dice que no ha tenido la capacidad de dar respuesta a las solicitudes o inquietudes de los accionantes en el entendido de que son muchos los expedientes que han llegado a su causa y que a razón del principio de legalidad y de inmediación le es imposible tomar decisiones sin primero conocer estos procesos. Lo mismo, dada esta respuesta, los accionantes ejecutan una apelación a esta decisión de la honorable jueza del juzgado del circuito de Bogotá octavo, y esa trasciende al Tribunal Superior de Arauca, quien es el máximo que conocía este proceso. El Tribunal Superior de Arauca responde también que la jueza guardó el debido proceso y protegió los derechos de los accionantes en el entendido de que guarda el principio del debido proceso, principio de legalidad y principio de inmediación, lo cual la faculta para abstenerse de tomar decisiones que no sean conforme a la ley. El Tribunal Superior de Arauca decide analizar esta apelación y toma la misma decisión. Estas son las salvedades de la Corte respecto al caso. Cabe aclarar que mi postura es diferente a la de mis 5 compañeros, pero esta se dará
mediante el recurso de salvamento de voto que analizaremos a continuación. También hay que analizar unas posturas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos como doctrina adicional que ha tenido esta Corte para tomar la decisión y que han tenido mis compañeros para basarse racionalmente en ella. Dice: el derecho al habeas corpus ha sido reconocido y regulado en diferentes instrumentos internacionales, de los cuales hace parte el Estado Social de Derecho colombiano, para quien estos instrumentos internacionales tienen fuerza vinculante, según lo establecido en el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, entre los que vale destacar la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre los Derechos Humanos y Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como lo refirió esta Corte en anteriores sentencias mencionadas, entre ellas la C-620 del 2001. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante la Ley 74 de 1968. El habeas corpus se encuentra regulado en el artículo 9, numeral 4 de esta ley, dictando lo siguiente: toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legitimidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, aprobado mediante la Ley 16 de 1972, el habeas corpus no solo es considerado como una garantía de la libertad, sino también como un derecho fundamental, que no puede ser limitado ni abolido, como se lee en el artículo 7 del numeral, cuyo texto reza así: toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que decida si demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los estados partes cuyas leyes prevean toda persona se viera amenazada su libertad, tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que decida sobre la legalidad de tal amenaza. Los tratados internacionales y especialmente la Convención de Derechos Humanos establecen claramente que el habeas corpus es un derecho que no suspende en los estados de excepción o anormalidad. Además, el habeas corpus es un derecho que no solo protege la libertad física de la persona, sino también es un medio para proteger la integridad física y la vida de las mismas, pues la experiencia histórica ha demostrado que en dictaduras la privación de la libertad es el primer paso para luego torturar y desaparecer a aquellas personas que no gocen de la simpatía del régimen. Este fenómeno fue motivo de análisis por esta Corte y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la consulta número 0887 del 30 de enero. También cabe aclarar que esta Corte maneja la postura de que el habeas corpus tiene como objetivo cumplir con su objetivo de verificación judicial de la legalidad de la privación de la libertad, exige la presentación del detenido ante un juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona afectada. En este sentido, es esencial la función que cumple el habeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida, la integridad de la persona, su derecho a la libertad, y igualmente para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esta conclusión se fundamenta en la experiencia sufrida por varias poblaciones de nuestro hemisferio en décadas recientes, particularmente por las desapariciones, torturas y asesinatos cometidos o tolerados por algunos gobiernos. En realidad, ha demostrado una y otra vez que proteger el habeas corpus en correlación también protege el derecho a la vida y a la integridad personal de los amenazados o de aquellos que lo invocan. El habeas corpus entonces se convierte así en el instrumento máximo de garantías de la libertad individual cuando ésta ha sido limitada por cualquier autoridad en forma arbitraria, ilegal o injusta, como también de los derechos que otros tienen. También se destaca su correlación al derecho a la vida y a la libertad. Para proceder analizando el argumento de mis colegas magistrados, se tiene que entender que según la postura de ellos,
El habeas corpus no es el elemento consagrado para esta solicitud de los accionantes, en el entendido de que no se está vulnerando la legalidad de su captura o su reclusión en centro penitenciario, sino que se está dialogando sobre la medida, sobre la renovación de la medida cautelar que ellos tienen. Entonces, se está respetando el debido proceso y se está salvaguardando su vida en centro carcelario identificado y determinado. Estas son las posturas que tiene la Corte Constitucional, esta Corte, en determinación a la presente sentencia. Le cedo la palabra a la honorable magistrada Valentina para hacer sus conclusiones. Buenas tardes. Como anteriormente lo dijo el magistrado Miguel Ángel, 5 de los 6 magistrados presentes hemos llegado a la conclusión de proteger el debido proceso en el entendido de que el sujeto que realizó la acción de tutela no se le han vulnerado sus derechos fundamentales, ya que existe una solicitud presentada tanto por el Tribunal Superior de Arauca como al Juzgado del Circuito de Bogotá, que pues ellos están dando respuesta a la solicitud presentada por el accionante. En este sentido, en la organización jurídica del Estado colombiano no es posible quitar la jurisdicción a un juez competente para dárselo a otro, en este caso el juez de tutela. También hay que tener en cuenta que para llegar a esta conclusión establecimos como categorías de análisis los sujetos protegidos, las órdenes impartidas y la revisión del proceso de confrontación entre la Corte, que con un enfoque garantista, apoyado en la idea del Estado constitucional, le otorga la protección a los derechos fundamentales que se solicitan. Para concluir, el magistrado Miguel Ángel Martínez, pues como anteriormente lo dijo, salvó voto, ya que él considera que con esa posición pues se condena a los reos a sufrir penas muy largas con la excusa del exceso de trabajo de los jueces, ya que no se analiza la situación del preso y su deseo natural de buscar la libertad. También se le proporciona como una carga excesiva al preso o al detenido pues, ya que tiene que sufrir una pena de intramuros solo por el hecho de que los jueces no tienen la capacidad de resolver los recursos de ellos, pues como a tiempo. Esto en síntesis no le corresponde a los reos pues sufrir esta carga improporcional a razón de falta de un aparato judicial estable y con más garantías. Esto es todo, muchísimas gracias.